Muy buenas tardes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y que Dios le bendiga grandemente. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria en Lima, Perú, le da la cordial bienvenida a la predicación de la palabra del Señor. Vamos a escuchar una canción, una hermosa canción traída por el cantante Stephen Green. Escuchemos. Dios, tan solo Dios, es creador del mundo entero y la gloria de lo más pequeño y grande de Dios, solo Dios. Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad. Y el plan eterno que trazó, ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios y solo Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal. Y toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. Tan solo a Dios, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Hermosa canción. Hermanos y amigos, estamos viviendo momentos difíciles en el mundo entero, donde la violencia, la maldad ha aumentado grandemente.
causando una serie de emociones, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de desesperación. Pero el consuelo que tenemos es que el día del Señor llegará inesperadamente y tenemos que estar preparados para aquella venida inminente de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Y la forma como usted y yo debemos de vivir es una vida de santidad, porque dice la Biblia que sin la santidad nadie verá al Señor. Los días domingos estamos trayendo mensaje acerca del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. En esta tarde tenemos un mensaje que le hemos titulado Separación entre los cielos y la tierra. Quisiera invitarle que busquen el libro de Génesis capítulo 1 y dará lectura del verso 6 al verso 8. Dice así la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 1 del verso 6 al 18. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Vamos a pedir la bendición del Señor para que el Señor bendiga este mensaje en esta tarde. Oremos. Señor y Dios, Rey del universo, eres el único Dios vivo y verdadero. Eres el Dios poderoso. Eres el Dios, Señor, que conoce todo lo que hay, Señor, en este mundo. Eres el Dios cuya presencia está, Señor, con nosotros y en todas partes. Eres el Dios de amor, de gracia, de misericordia y de bondad. Eres el Dios que nos ves. Eres el Dios que nos escucha. Eres el Dios que nos sanas. Eres el Dios que nos perdona. Por eso en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia para que perdone, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades. Perdona nuestra rebeldía. Perdona, oh Señor, nuestra desobediencia. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos limpie, oh Dios, de todo pecado, oh Dios amado. Señor, levantamos también en esta tarde nuestras oraciones de gratitud, Señor, para agradecerte por concedernos la vida, Señor, en este día, para agradecerte por los alimentos, el pan de la tierra que nos has dado hasta este momento, para agradecerte por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, hasta aquí. Ahora, Padre Santo, hemos abierto tu palabra, que fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección para nuestra vida espiritual. Os rogamos enteramente en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor, quien inspiró tu palabra divina, ilumine, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, para poder entender, Señor, tu palabra, para poderla comprender, para guardar tu palabra, Señor, en nuestros corazones, y para poder, Señor, aplicarla y vivirla en todo momento, oh Dios amado. Padre Santo, háblanos, Señor, en esta tarde. Te suplico, Señor, que ayudes a mis hermanos y a mis amigos a poder entender, Señor, tu palabra. Y ayúdeme, Señor, para expresarla con claridad, con sencillez, y que juntos al final de esta prédica podamos ser edificados, Señor, a la luz de tu palabra. Háblanos, Señor, que nosotros escuchamos. Te pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor. Habiéndonos expresado en mensajes anteriores que en el libro de Génesis, en el primer capítulo y en el versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Bereshit bara Elohim Hashamani Bet Hares. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué la tierra? ¿Y por qué no otro planeta? ¿Por qué no Mercurio? ¿Por qué no Venus? ¿Por qué no Marte? ¿Por qué no Júpiter? ¿Por qué no Saturno? ¿Por qué no Urano? ¿Por qué no Neptuno? ¿Por qué no Plutón, que ya lo sacaron la ciencia Plutón? ¿Por qué no fue otro planeta? ¿Por qué tuvo que ser específicamente la Tierra? Es el plan de Dios. Dios creó, hermanos y amigos, el tiempo. Dios creó el espacio. Dios creó la materia. Dios creó la energía. Los 3 primeros versículos de la palabra de Dios que se encuentran en Génesis expresa con precisión todos los aspectos conocidos de la creación. La ciencia expresa el universo en términos de tiempo, espacio, materia y energía. En Génesis capítulo 1, del 1 al 3, leemos: en el principio, el tiempo. Creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Entonces dijo Dios: hagamos la luz, energía. Estos 4 principios, tiempo, espacio y materia y energía, fueron creados por el Señor Dios Todopoderoso. Los cielos y la tierra indican la totalidad de lo que existe, la totalidad de lo que nuestros ojos ven y aquello que nuestros ojos no pueden contemplar y no pueden observar. Mediante un proceso de trabajo ordenado de 6 días, nuestro Dios Todopoderoso, el único Dios, acabó y llenó todo lo que hacía necesario para que venga un hombre y habitara en la tierra. Dios preparó la tierra para ser habitada. Nos dice el gran profeta Isaías en el capítulo 45, el verso 18, dice así la palabra del Señor. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios. Él formó la tierra. El que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, dice el Señor. No existe otro Dios en el universo. No existe otro Dios en el mundo entero. No existe otro Dios en el universo, sino solo uno, y es Jehová, nada más. La tierra era sin forma y fue llamado a la forma. En la tierra había caos, desorden, y fue llevada al orden. En la tierra había oscuridad y fue llevada a la luz. En la tierra había desolación y fue llevada al resurgimiento. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, tiene el control de todo. Él dijo: haya luz, y hubo luz. Dios solo habló, y lo que Dios expresó se convirtió en una realidad. Y dice la Biblia que Dios vio que la luz era buena. Esto indica que Dios está al tanto de los sucesos que ocurren en la tierra. El Dios creador de los cielos y la tierra, Él está al tanto, Él está vigilando lo que ocurre en la tierra. Y dice la palabra del Señor que Dios separó la luz de las. Y al darle nombre a la luz y a las tinieblas,
Dios afirmó su señorío. Dios afirmó su señorío y control sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre la materia y la energía. Y la luz brilló en la oscuridad. Y de igual manera, mis queridos hermanos y amigos, el Señor Jesús brilla en la oscuridad de nuestra vida cuando le recibimos como nuestro Salvador personal. Cuando aquella persona que anda en tiniebla, cuando aquella persona que anda en oscuridad y anda en pecado, un día escucha la palabra de Dios y se arrepiente de su pecado y recibe a Jesucristo como Salvador personal, la luz de Cristo brilla en su corazón y es una nueva criatura, dice la palabra del Señor. Dice el libro de Génesis capítulo 1, el verso número 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. El sustantivo expansión elude una vasta extensión del cielo abierto. La palabra expansión viene del hebreo raquia, que significa firmamento, que significa arco visible del cielo, una área amplia, expansión grande, bóveda de los cielos sobre la tierra. El término también indica el cielo literal que se extendió de un horizonte a otro horizonte. Dice el verso número 8, Génesis 1:8, y llamó Dios a la expansión cielos, y llamó Dios a la expansión cielo. Los cielos arriba, que contiene el sol, la luna y las estrellas, lo que le conocemos como el segundo cielo, encuentra Génesis 1:14, dice así, y dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y por extensión, el salmista usa la palabra raquia para referirse al poder infinito y completo del Señor Dios Todopoderoso. Ahí en el libro de Salmos, Salmo 150, el verso número 1, dice la palabra del Señor. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlos en su poderoso cielo, dice la palabra del Señor. Alabemos al Señor. Cuando usted alaba al Señor, le alaba por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará hacer en el mañana. Dios creó los cielos y la tierra y le alabamos a este gran y único Dios vivo y verdadero. En Génesis capítulo 1 y el verso 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Hizo, viene del hebreo asham, que significa abrir, que significa construir, que significa ejecutar, formar, que significa ordenar, preparar. El segundo acto de separación fue para dividir las aguas atmosféricas de las aguas terrenales. Las aguas fueron separadas de tal modo que ya están en orden.
las aguas de arriba y las aguas de abajo. Su caótica condición fue separada. Y Dios empezó el proceso de dar forma al mundo. Y Dios comenzó a dar forma al mundo material. Y cuando dice fue así, enfatiza el poder absoluto de Dios sobre la creación. Nuestro Dios, el único Dios verdadero, tiene el poder absoluto sobre toda su creación, porque es obra de su mano. En Génesis 1:8 dice la palabra del Señor, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Cielos, del hebreo shamayim, que significa los cielos, que observan los humanos con su sentido. Cuando levantamos nuestros ojos al cielo, contemplamos ahí la bóveda celeste, la nube. El cielo alude a la cobertura atmosférica de la tierra, lo dice ahí Génesis 1:20. Y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Qué hermoso es contemplar cuando las aves comienzan a volar por esa inmensa expansión de los cielos y nos recuerda que nuestro gran Dios creó ese espacio llamado cielo para que las aves volaran por allí. Y cada vez que usted vea una ave volando, debe recordarle que Dios creó ese cielo para la gloria de su gran nombre. Dios creó también el espacio exterior, más encima de ese cielo, el espacio exterior. Nos dice Génesis 1:15. Y sean para lumbrera en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así, en la expansión de los cielos. En Salmo, y aquí vemos también el cielo, el reino espiritual, donde vive Dios. El tercer cielo, el reino espiritual donde vive Dios. El salmista en Salmo 11:4 dice la palabra de Dios. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, y sus ojos ven, sus párpados examina a los hijos de los hombres. Dios, mis estimados hermanos y amigos, Dios observa de cerca a cada uno de nosotros. Dios desde su santo templo examina a cada persona sobre la tierra. Desde su santo templo, Dios examina sus pensamientos, Dios examina sus sentimientos, Dios examina sus decisiones. Dios examina y observa sus actitudes y sus acciones. Dios conoce sus planes, Dios conoce sus temores, Dios conoce sus fracasos, Dios conoce sus frustraciones, Dios conoce sus desesperaciones, Dios conoce sus angustias, Dios conoce todo. Desde su trono el Señor está observando a cada uno de nosotros y examinándonos personalmente desde su gran trono, dice la palabra del Señor. En este segundo día de creación, Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Hermanos y amigos, de igual manera también en la cruz, donde el Señor Jesucristo fue crucificado, el Señor fue separado del cielo y fue separado de la tierra. El Señor fue separado de Dios y fue separado de los hombres. Mateo capítulo 27,
el verso 46 dice la palabra de Dios. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, el Señor Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? La angustia se apoderó de nuestro Salvador. La agonía intensa se apoderó de nuestro Señor. El dolor intenso se apoderó de nuestro Señor y Salvador, porque Jesús estaba llevando su pecado, mi pecado, ahí en la cruz. Y el Señor sintió que el Padre se separó de él. Isaías 53:8 dice la palabra del Señor. Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de lo viviente, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue cortado de la tierra de lo viviente, dice la palabra del Señor. Muchas personas, muchos individuos fueron crucificados en el tiempo del Señor Jesucristo. Muchas personas, por haber hecho un acto, por haber matado, por hacer un acto, por ser criminales, eran llevados a la crucifixión. Pero solo una persona, el Señor Jesucristo, inocente, sin pecado, sin haber hecho mal a nadie, fue llevado a la cruz para ser crucificado. El Señor Jesucristo, de todos los que fueron crucificados en el mundo, el Señor Jesucristo fue el único que clamó al Padre: ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe por qué? Porque Él estaba muriendo en tu lugar. Él estaba muriendo en mi lugar. Nosotros merecíamos ser crucificados, ser muertos por nuestros delitos y por nuestros pecados. Pero Jesús murió en nuestro lugar, llevó nuestro pecado en la cruz. Ningún reo, ningún criminal que fue crucificado en la historia llevó nuestro pecado. La única persona que llevó nuestro pecado fue Jesucristo. Por eso que Él dijo: ¿por qué me has desamparado? El gran profeta Isaías, el capítulo 53, el verso 4 y 6, dice la palabra del Señor. Isaías 53, del 4 al 6, dice así la palabra del Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesús fue el único de todos los que han muerto crucificado. El Señor Jesús fue el único que llevó nuestras enfermedades, que llevó nuestros dolores y que llevó nuestro pecado. Ningún hombre crucificado en la historia llevó nuestros pecados, enfermedades y dolores. El único que llevó fue nuestro Señor Jesucristo.
Y no solo el Señor Jesús vino para darnos la luz del mundo, sino que el Señor Jesús también vino y tuvo que morir por los pecados del mundo. Hermanos y amigos, así como Dios se propuso crear el cielo antes de haberlo creado, así también el Señor hizo planes de antemano para que el Señor Jesús muriera en la cruz por ti y por mí, para que el Señor Jesús llevara en la cruz nuestros pecados, nuestros dolores y nuestras enfermedades. Hechos capítulo 2, el verso 23, dice la palabra del Señor, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento, dice Isaías 53:10. Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, lo dice Apocalipsis 13:8. Hermanos y amigos, así como el cielo dividió las aguas, también la cruz de Cristo dividió la humanidad. El Señor Jesús, al morir en la cruz, dividió la humanidad. ¿En cuál de estas divisiones se encuentra usted? En 1 Corintios capítulo 1, el verso 18, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierde, pero a lo que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando el Señor murió en la cruz, separó la humanidad. Aquellos que eran salvos y aquellos que eran condenados. Aquellos que eran salvos lo eran porque pusieron su fe en el Señor Jesucristo y lo recibieron como su Salvador personal. Y Jesús comenzó a morar en su vida y son salvos. Pero aquellos que le dan la espalda a Dios, aquellos que no ponen su fe en Jesús, aquellos que no reciben a Jesús, simplemente no son salvos. Entonces Jesús dividió la humanidad, aquellos que son salvos y aquellos que no lo son. ¿En cuál de estas dos divisiones se encuentra usted? Es el momento de tomar una gran decisión para su alma, para su vida. Aquí en la tierra es donde se toma esa gran decisión. La obra en la cruz tiene que ser aplicada a nuestra vida. Lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz tiene que ser aplicada a nuestra vida, tiene que ser encarnada en nuestra vida, tiene que vivir lo que Jesús hizo por nosotros. En Gálatas capítulo 2, el verso número 20, dice la palabra del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, tú que tienes a Jesucristo en tu corazón, tú que recibiste a Jesús en tu corazón, debe dejar que Cristo viva su vida en ti. Cuando Cristo vive su vida en ti, entonces la vida cristiana es una vida de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, porque Jesús está viviendo su vida en ti.
Pero si tú no dejas que Jesús viva su vida en ti, entonces tu vida será en un altos y bajos. Estarás bien con el Señor y ya no estarás bien con el Señor. Luego te consagras al Señor, otra vez te alejas del Señor, porque no dejas que Cristo viva su vida en ti. Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias a ese gran amor del Señor que nos amó profundamente y vino a morir por nosotros. Si estamos en Cristo, somos crucificados con Él y estamos muertos al pecado. Romanos capítulo 8, el verso número 13, dice la palabra del Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O bien andamos en la carne, o bien andamos en el Espíritu. El Señor quiere que todo lo que hemos conocido a Cristo andemos en el Espíritu, porque ese es el deseo de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y si no es así, confesemos nuestros pecados a Dios. Y cuando confesamos nuestro pecado a Dios, nos trae limpieza, porque el pecado ya ha sido juzgado en la cruz. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, el verso 23, dice la palabra del Señor. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En la escuela de Cristo hay muchas lecciones, pero la primera lección en la escuela de Cristo es negarse a sí mismo. Si usted es un seguidor del Señor Jesús, si usted es un discípulo de Jesús, si usted ha abierto su corazón para que Jesús viva en su vida, y si usted está siendo capacitado y preparado en la escuela de Cristo, entonces recuerda que la primera lección es negarse a sí mismo para que Cristo viva su vida en usted. Y para ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, es preciso negarse a uno mismo, enseña la palabra del Señor. Y no dice la Biblia, tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. La cruz era la forma más dolorosa y humillante de ejecución en la era romana. Tomar nuestra cruz cada día es prepararse para enfrentar situaciones dolorosas que resultan de ser fieles a Cristo Jesús. La vida cristiana no es una vida color de rosa. A nadie se le ha prometido que cuando tú vengas a Cristo todo te va a ir bien en la vida. No es así. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Tomar nuestra cruz cada día es prepararse para enfrentar situaciones dolorosas que resulta de ser fiel a Jesucristo. Debemos ser fiel al Señor en todo momento. Cristo viene, persevera en el Señor, sé fiel al Señor, sírvele al Señor, prepárate porque el Señor pronto ha de venir el Señor. Este mundo está lleno de maldad, este mundo está lleno de corrupción, este mundo está lleno de violencia. El Señor viene y prepárate, querido hermano y amigo.
¿cómo estarás cuando el Señor venga? Recuerda que el Señor quiere que tú seas salvo también y que conozcas a Jesucristo como tu Salvador personal. La palabra sígueme está llamada a un compromiso total con Dios. Separación de lo que son verdaderos seguidores del Señor Jesús, de aquellos que meramente profesan seguir a Jesús. Tenemos personas que son verdaderamente seguidores del Señor Jesús, que aman al Señor Jesús, que sirven al Señor Jesús, que obedecen al Señor Jesús, que están dispuestos a dar testimonio y dar la vida por el Señor Jesús. Aquellos son verdaderos seguidores de Jesús. Pero hay aquellos que solamente profesan seguir a Jesús. ¿Cómo eres tú? ¿Eres un verdadero seguidor de Jesús? ¿Eres un verdadero seguidor de Jesús o solamente eres un profesante seguidor de Jesús? Dios quiere que tú seas un verdadero seguidor del Señor Jesús. Sigue al Señor Jesús. Los seguidores verdaderos están entre dos polos. No te olvides, si eres un seguidor verdadero, estás entre dos polos. Son amados por Dios. En un polo recuerde que eres amado por Dios. Jesús te ama. Los hermanos te amamos. Y en el otro polo están aquellos que odian, que eres odiado por el mundo. Eres despreciado por el mundo. Eres desechado por el mundo. Eres despreciado por este sistema del mundo. Son estos dos sistemas. Amados de Dios y odiados por el mundo. El seguir al Señor Jesús implica compromiso. Hermano, el seguir al Señor Jesús implica compromiso. Un compromiso con el Señor. Un compromiso con su iglesia. Un compromiso con su palabra. Seguir al Señor Jesús implica renunciar al mundo, renunciar a este sistema perverso. Seguir al Señor Jesús implica compromiso, renuncia a todo apego exagerado de los bienes materiales. El seguir al Señor Jesús implica identificación pública con Él en toda circunstancia. Que todo te conozca, que tú eres un seguidor del Señor Jesús, que todo te conozca, que tú eres un discípulo del Señor Jesús y que te conozcan por tu testimonio, por tu palabra, por tu conducta, por tu vida, por todo tu ser. Porque no te olvides que eres la luz del mundo. Eres el cuarto evangelio, tu vida es el evangelio que habla al mundo de lo que Jesús hizo contigo en el mundo. Y lo que Jesús está haciendo. Y lo que Jesús hará contigo y conmigo. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del retorno del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos aplicar esta lección a nuestra vida? Hermanos y amigos, ¿cómo podemos aplicar esta prédica a nuestra vida? ¿Qué debemos de saber? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de saber que Dios separó, dividió las aguas atmosféricas de las aguas terrestres. De igual manera, la cruz de Cristo separó el cielo de la tierra. Cristo es el Cordero de Dios que llevó nuestras enfermedades, que llevó nuestros dolores, que llevó nuestro pecado.
a los que aceptan por la fe en el Señor Jesucristo, serán salvos. Y los que le rechazan a Jesús son condenados, dice la palabra del Señor. Para seguir a Cristo hay que negarse a sí mismo. Esto implica compromiso, renuncia e identificación con Cristo Jesús. Para que Cristo viva su vida en nosotros, Jesús debe vivir su vida en nosotros. Hermanos y amigos, debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo cada día, mostrando que somos verdaderos seguidores del Señor Jesús. ¿Qué eliges tú? ¿Qué eliges tú? ¿Eliges recibir a Cristo como tu Salvador? ¿O tú eliges rechazar a Cristo y no tenerlo en cuenta en tu vida? ¿Tú eliges seguir a Cristo haciendo un compromiso y renuncia identificándote con Él? ¿O simplemente tú vives tu vida a tu manera? ¿Qué eliges tú? Pero recuerda que somos verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Sigamos al Señor, fieles, amándole, sirviéndole. Cristo viene pronto. Vamos a orar, pidiendo que el Señor bendiga este mensaje en esta tarde. Oh Dios eterno, oh Dios de toda gracia, de toda misericordia y de toda bondad. Eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios que todo lo sabe, Señor. Eres el Dios que separaste las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Eres el Dios que dividiste, Señor, este espacio de los cielos y de la tierra. Eres el Dios que enviaste a Jesucristo, que fue colgado en una cruz, Señor, dividiendo los cielos de la tierra. Jesús llevó, Señor, nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados. Gracias, Jesús, por morir en nosotros, por nosotros. Gracias por morir en nuestro lugar. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tu muerte, Señor, nos dio vida, oh Dios de los cielos. Y gracias porque vendrás, Señor, por nosotros. Que podamos resistir, Señor, esta maldad en este mundo, Señor. Danos fuerza, Padre Santo, para seguirte fiel, para amarte, para obedecerte. Oh Dios de los cielos, estamos en tu mano, Señor. Padre bendito, queremos, Señor, rogarte y pedirte por nuestros hermanos, Señor, que en el mundo entero han conocido, Señor, tu palabra. Que en esta semana que se inicia, Señor, para nosotros, que seamos guardados con tu gran poder, Señor, y que seamos sustentados con tu prodigio, Señor, en esta semana. Os rogamos encarecidamente también, Señor. Levantamos nuestras oraciones al trono de tu gracia, para clamarte, suplicarte y rogarte por nuestros amigos, por aquellos, Señor, que andan perdidos en el mundo, por aquellos que han hecho muchos dioses en su vida, que son idólatras, Señor, por aquellos que andan lejos de ti, Señor, por aquellos que andan sobre las cosas materiales de este mundo.
por aquellos que han puesto su esperanza en la ciencia y en el hombre, Señor. Ten misericordia y piedad de ellos, Señor. Toca sus corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus corazones para que entiendan que son pecadores y se arrepientan de su pecado y reciban a Jesucristo, Señor, antes que tú vengas en tu venida, Señor, en el aire por tu iglesia, oh Dios de los cielos. Padre Santo, gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú eres un Dios paciente, Señor, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, rogamos por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos y por aquellas personas que no tienen a Cristo. Toca sus corazones para que reciban a Jesús, Señor. Padre, gracias por lo que vas a hacer, Señor. Te agradecemos infinitamente en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Ebenu Shalom a la gente.